En alguna ocasión, una persona muy sabia me dijo: ¿de qué sirve que marques la historia con grandes hazañas si no dejas un legado, si no dejas discípulos, si no dejas a alguien a quien pasarle la estafeta? Y de ahí veo que es muy importante el mensaje que vamos a ver el día de hoy. Les saludo nuevamente, su amigo Natanael Román. Vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y nos encontramos ya en la última etapa de la vida de Pablo, en el epílogo de la vida de León de Tarso, que está escribiendo con urgencia un mensaje a su pupilo, a su discípulo, a su hijo en la fe, Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer todo desde la salutación, todo el capítulo 1 y todavía 2 versículos del capítulo 2. Es una perícopa, es una extensión, algo grande, pero es un pensamiento muy completo. El mensaje del día de hoy lo he titulado El encargo generacional. Sí, vamos a ver que la palabra de Dios nos deja un encargo para nuestras generaciones. Como les decía, no importa tanto o no va a trascender tanto lo que haga la iglesia hoy, así sea que revolucionemos el mundo, no va a servir de mucho si no dejamos preparada a una siguiente generación. Y a su vez, si no tenemos preparada una siguiente generación. Si ya lo tienen conmigo, pueden leerlo ahí en sus casas. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Señor, pedimos que tu gracia nos acompañe en esta hora y la iluminación de tu Espíritu Santo para comprender el santo mensaje de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, he titulado a este mensaje El encargo generacional. Tenemos una gran responsabilidad como iglesia. La iglesia en libertad debe de entender que si estamos en libertad es porque ya no estamos en la esclavitud de Egipto. Ya no estamos atados a lo que dicta el mundo. Tenemos nuestra ley, que es la ley de Dios, tenemos nuestros principios,
tenemos nuestras reglas, tenemos nuestra forma de vida. Somos enemigos del mundo, pero amamos al mundo y le predicamos la luz de la verdad. La iglesia en libertad debe de entender que precisamente porque estamos en libertad, tenemos esa oportunidad, ese derecho divino de preservar el mensaje, de preservar el evangelio para las futuras generaciones, para que el mensaje llegue hasta lo último de la tierra. Entonces, nos vamos a encontrar 5 instrucciones, son 5 imperativos. Es decir, son órdenes, son instrucciones que el apóstol Pablo le deja a Timoteo. La primera se encuentra en el versículo 6 del capítulo 1 que dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Sí? Después de cada imperativo viene una explicación del por qué. ¿Sí? Lo que Dios nos encarga es lógico y no lo opuesto. No es solamente hacerlo por hacerlo y porque yo lo digo. Tiene una razón de ser. Estamos en el cuartel de la milicia divina. Pertenecemos a los ejércitos del Dios viviente y todo tiene un telos, un propósito. Y aquí dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Primero, debemos de avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Muchos se preguntan, bueno, ¿y a qué se refiere el don de Dios que estaba en Timoteo, que le fue impuesto por las manos de Pablo y en general de todo el presbiterio? No hay que divagar mucho si se trata de algún don o carisma espiritual. Realmente el contexto nos dice que se refiere al don de la enseñanza. A Timoteo se le había encargado el corregir ciertos errores en la iglesia de Éfeso y poner líderes piadosos. Y Timoteo tenía un temperamento muy, no quisiera decir débil, pero sí muy tímido. Quizá se dejaba llevar por la opinión de otros. Quizá no tenía la suficiente autoridad en su carácter para imponer reglas. Y eso le costaba mucho. Por eso Pablo le dice: avívalo, no se te olvide que tú tienes esto de parte de Dios, utilízalo, enseña a otros. Por eso refuerza en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En alguna ocasión visité una iglesia de esas emergentes, posmodernas, por curiosidad, y precisamente estaban predicando de este pasaje. No voy a hacer largo el cuento, pero al finalizar aquel mensaje, la gente salió empoderada, dispuesta a emprender nuevos negocios, dispuesta a viajar por el mundo. ¡Wow! Salieron empoderados, porque el sentido que le dieron a este pasaje era que no somos cobardes, sino que tenemos gran valentía de Dios para emprender nuevos proyectos. Pero no es lo que está diciendo este pasaje. Lo que está diciendo es que Timoteo iba a presentar muchas adversidades, había falsos maestros que se estaban filtrando en las casas, que estaban arrastrando a las mujercillas o a las mujeres, para que no suene tan feo el término en nuestro contexto, a las mujeres, a las doncellas. Las estaban arrastrando con falsas enseñanzas y entonces Timoteo debía de hacer frente, pero con un temperamento tan melancólico y tan flemático le iba a ser muy difícil, pero debía recordar que Dios estaba con él. Amados hermanos, tenemos una tarea y a lo mejor nos sentimos incapaces, pero debemos entender que no estamos solos porque el Dios Todopoderoso está de nuestro lado. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Aquí está la segunda indicación. Aquí está el segundo encargo generacional. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. Esa es una afirmación, digamos, negativa, pero después el mismo apóstol Pablo lo convierte a positiva, porque dice: sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Tenemos la dupla perfecta, la declaración negativa y la declaración positiva. La negativa dice: no te avergüences de dar testimonio. La positiva: participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Es la misma referencia, pero repito, una es negativa, otra es afirmativa. Viene siendo lo mismo. Es una invitación a hacer frente a los retos que tenemos. ¿Qué retos? Que el mensaje no se pierda.
salvaguardar el evangelio para las futuras generaciones, librar a la iglesia del error. Satanás filtra su mentira a través de las falsas enseñanzas. Antes los falsos maestros tenían que meterse a las iglesias y visitar las casas. Hoy las falsas enseñanzas están ahí en internet. Las predicaciones que a veces vemos de tal o cual apóstol, que se autonombran profetas de Dios, pero que no tienen sustancia, no tienen mensaje. Entonces Pablo le dice, participa de estas aflicciones que vas a tener en tu carácter, persecución, crítica, te van a abandonar. ¿Pero por qué? No nada más porque sí. Te vas a convertir en un general del evangelio, ¿por qué? Porque miren, versículo 9, el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Qué hermoso. Hacemos lo que hacemos, estamos donde estamos, porque Dios es el que nos da fuerza, el que nos da propósito, el que nos da dirección. Si estamos aquí es porque Cristo nos salvó, porque Dios nos fijó un plan eterno. Si ya está el camino trazado, nosotros podemos caminar confiados de la mano del Señor. Amén. Y esta gracia que ha sido manifestada antes de los tiempos de los siglos, esta gracia que ha sido anunciada de antes de los siglos de los tiempos, había sido oculta para otros, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Es decir, si estamos dispuestos a dar la vida, es por lo que Cristo ya hizo. El apóstol Pablo continuamente dice, por las maravillas de Cristo, por las misericordias de Dios, por las riquezas de su gloria y de su gracia, entonces nosotros estamos firmes, inamovibles sobre la roca, porque vean qué hermoso. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Y Pablo entonces ya habla en primera persona, de la cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Es decir, Pablo está poniéndose como ejemplo. O sea, predicamos, enseñamos, servimos en la iglesia porque Cristo nos salvó. Muchos pudieran decir, yo sirvo por lo mucho que yo amo a Dios. Pero díganme, ¿qué amor humano es tan perfecto? Ninguno. Por mucho que yo pueda presumir que amo a Dios, que le sirvo, que entrego mi vida, soy humano y tarde o temprano ese amor del que presumo va a fallar. Tarde o temprano el hombre, conforme al corazón de Dios, va a fallarle a Dios. Por eso no hay que centrar nuestra gran participación y nuestro servicio en lo que nosotros somos, en lo que hacemos nosotros, ni en lo que sentimos por Dios, no, sino en lo que Él ya hizo por nosotros. Estaba escuchando la participación de Fermín Cuarto en un foro que de hecho nos sorprendió porque Fermín Cuarto era un rapero, pero del mundo. Pertenecía a una banda que se llamaba Control Machete, entonces ya se imaginarán el mensaje de sus canciones, ¿verdad? Cristo lo salva y ahora el rap lo utilizó para la gloria de Dios, pero se fue perfilando más hacia el lado académico, se convirtió en pastor y ahora ya habla en este tipo de escenarios. Y fíjense qué bonita frase dijo: la adoración de la iglesia no la debemos de realizar para provocar algo en el cielo. No debemos hacer adoración para obtener la respuesta de Dios, como si nosotros adoráramos, así como de momento se promueven los cultos, ¿no? Adoren, adoren, adoren hasta que baje la presencia de Dios. No, eso es incorrecto, es antibíblico. Al contrario, nuestra adoración responde a la revelación divina. Es decir, por lo que Cristo ya hizo, nosotros le respondemos, nosotros le adoramos. Por lo cual asimismo padezco, versículo 12, padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Debemos caminar siempre confiados en la esperanza de la epifanía gloriosa de Jesucristo, su aparición. Debemos siempre vivir con la esperanza de que le veremos. Entonces, hermanos,
Todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Muchos, y me incluyo, porque en algún momento lo pensé así, estudiamos y nos esforzamos, nos desvelamos, hacemos tesis, proyectos, trabajamos en esto, en aquello, porque queremos construir en esta tierra, porque queremos asegurar una profesión, queremos ser alguien en la sociedad, queremos construir nuestro futuro, ¿sí? Con cosas materiales, con renombre, y estamos asegurando cosas aquí en la tierra, cuando todo puede volar como el polvo cuando le sopla el día de mañana, cuando todo se puede escurrir entre las manos como el agua. Fíjense que tenemos un futuro líquido, porque se puede derrumbar en cualquier momento. El día de mañana quizá yo no esté aquí, o alguno de nosotros ya no esté aquí en vida, y todo lo que construyó, para todo aquello que trabajó, se desgastó, no va a existir. Por eso, todo lo que hagamos debe ser para la construcción de la eternidad. No de lo efímero, sí de lo eterno, allá donde está Cristo. Y entonces aquí viene algo muy interesante. Dice el versículo 13, aquí está la tercera instrucción: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ojo, se pudiera decir que son 5 al final o 6 encargos generacionales, pero aquí yo veo que se repite con el versículo 14. Vean cómo dice el versículo 13: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aunque son dos asuntos muy diferentes, yo los puedo juntar en uno solo. ¿Por qué? Porque cuando el versículo 14 dice guarda el buen depósito, se puede entender, y dice la nueva versión internacional, el precioso mensaje del Evangelio. Ese es el buen depósito, el precioso mensaje del Evangelio. Guárdalo por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Es decir, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Aquí ya nos vamos acercando a lo que es este encargo generacional. No por nada, si nos regresamos un poco al versículo 5, hace memoria de la abuela Loida y de la madre Eunice. Si seguimos la lectura en el capítulo 3, Pablo le está advirtiendo que van a venir falsos maestros, amadores de la maldad, perversos, y que se van a filtrar en la iglesia. Pero vean cómo va a decir que la única manera de escapar a ello es perseverar en lo que ha aprendido desde la niñez. Vamos a ir al capítulo 3. Capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si regresamos al capítulo 1, vemos por qué Timoteo tiene buenos principios desde la niñez. Porque hay una fe no fingida, o sea, hay una fe inamovible, una fe verdadera, fiel, leal a Jesucristo, desde la abuela Loida, la madre Eunice y ahora Timoteo. Ese es el encargo generacional. Y después Pablo utiliza esta fórmula triple o fórmula de las 3 generaciones y dice: a ver, Timoteo, tú eres mi hijo en la fe. Sí, prácticamente yo soy tu padre espiritual. Yo tengo un mensaje que recibí de Jesucristo y este mensaje yo te lo pasé a ti. Guárdalo, reténlo, retén la sana doctrina, retén las sanas palabras, pero tú encárgalo a otros. O sea, no solo se trata de guardarlo para nosotros, no solo se trata de crecer nosotros mismos. Hermanos, cuando asistimos a la iglesia, o más bien cuando somos parte de este cuerpo llamado iglesia, de esta unidad en el Espíritu, debemos de entender que no solamente asistimos y pertenecemos para alimentarnos. A veces ese es un pensamiento, ¿no? Yo voy a la iglesia porque me alimento. ¿Por qué no cambiamos la fórmula y decimos: yo voy a la iglesia para dar, para ofrecer, para servir?
Me alimentan, pero yo doy. Sirvo como un canal de bendición. Por eso Pablo le dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Retén la forma de estas sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Después Pablo da el ejemplo de algunos que han abandonado la carrera y dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Aquí hay dos ejemplos, ¿sí? o dos contrastes. Primero, Figelo y Hermógenes abandonaron a Pablo, pero luego dice que Onesíforo lo confortó en sus cadenas. Dice, de él tenga el Señor misericordia, porque no lo abandonó. Y vean cómo Pablo apela a esos ejemplos. Pablo apela primero a los ejemplos de la abuela Loida y la madre Eunice. Apela al ejemplo del mismo apóstol Pablo, lo que él ha recibido de Cristo y lo que él ha encargado ahora a Timoteo. Y luego también apela al ejemplo de los colaboradores. Hay quienes abandonan y hay quienes permanecen firmes. O sea, la fe no fingida permanece hasta el final, pese a las circunstancias, pese a las pruebas. De momento me gusta ver algunos videos sobre el poder de la naturaleza y he visto algunos en medio del mar, en el ojo del huracán, las olas se levantan y azotan. Y hay videos donde hay barcos que están ahí en ese oleaje. Y el barco va de momento así y hay una ola que viene, se está levantando y uno dice, no la va a librar el barco. Y en efecto, el barco atraviesa la ola, pero la ola aplasta el barco. Y se ve en el video cómo el barco logra salir a flote. Esa es una fe no fingida. ¿Sí? ¿Me explico? Esa es una fe no fingida. Así vengan las peores tormentas a tu vida, tú permaneces firme. Yo he descubierto, a veces decimos, ¿por qué se alejan las personas? ¿Por qué se van de la iglesia? No es porque el liderazgo le haya hecho algo, no es porque en la iglesia haya visto cosas, es porque su corazón no estaba firme, es porque no tenía un ancla segura en Jesucristo. Ya hay que dejar de victimizarnos. Hermanos, en específico hablo a los míos, a mis patriotas, a los poblanos. Se dice que los poblanos tenemos una cultura muy fea. Yo soy poblano desde nacimiento, gracias a Dios. Y digo gracias a Dios porque Puebla es la ciudad más chula del universo entero, pero tenemos una cultura muy fea que no nos favorece. Y siempre lo digo, siempre lo he dicho y lo digo ahora abiertamente. No por nada nos dicen jarritos de Amozoc, por lo sensible que somos. No nos pueden decir nada, no nos pueden ver feo, no nos pueden faltar a un saludo porque ya nos molestamos, porque ya casi perdemos la salvación, perdemos el gozo del Espíritu. Y es feo porque entonces toda la vida nos estamos victimizando. Oye, ¿por qué no participas? ¿Por qué no sirves en la iglesia? Es que me hicieron feo. Es que me dejaron con la mano extendida. Es que no me recibieron en la entrada. Es que no esto, es que aquello. Y hermanos, basta ya de victimizarnos. Una fe no fingida permanece firme pese a las circunstancias. Una fe no fingida ayuda a guardar el buen depósito, el precioso mensaje del Evangelio que tenemos frente a nosotros. La cuarta instrucción o el cuarto encargo generacional lo encontramos en el capítulo 2. Dice, tú pues, es una frase de transición. O sea, por todo lo que venimos diciendo, ahora tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay una gran diferencia en dibujar a la iglesia como un hospital. Y aunque sí funcionamos como un hospital para las almas heridas, me gusta cómo lo dice Hendrickson, un comentarista del Nuevo Testamento, un erudito. Dice, es más preciso ver a la iglesia no como un hospital, sino como un cuartel de guerra. Somos soldados. Por eso la frase, esfuérzate. Ya no somos niños, ya no somos pichoncitos
que esperamos que mamá águila venga y nos ponga el alimento en nuestro pico. Esfuérzate. Ahora, no esfuérzate con tus fuerzas, porque a veces lo entendemos así. Esfuérzate con tus fuerzas, no. Es que si lo hago en mis fuerzas voy a desmayar. Es que si lo hago en mis fuerzas voy a perder la brújula, voy a sentirme sin sentido. Esfuérzate en la gracia. O toma fuerzas de la gracia, las riquezas de la gracia que es en Cristo Jesús. La vida del cristiano requiere esfuerzo, perseverancia, lucha. Y es un encargo generacional, porque la iglesia siempre va a presentar retos. Hoy nos aqueja la pandemia y todo lo que conlleva, pero no pensemos que si el día de mañana se acaba la pandemia vamos a vivir no en libertad, sino en comodidad. Siempre va a haber problemas y las pruebas, los problemas son necesarios para que la iglesia se mantenga viva. El agua estancada genera pudredumbre. La fuente, toda fuente para que esté generando esa vida y esa agua limpia, necesita tener el agua en corriente, en ciclos. Y la iglesia, para que se mantenga viva, necesita continuamente estarse refrescando en esas aguas del Espíritu, en esa fortaleza de la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Cuando la iglesia se estanca en la comodidad, puede generar bichos, puede generar suciedad, puede generar bacterias que dañan el santo mensaje del Evangelio. Y finalmente, el último encargo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. ¿Qué es un hombre fiel? Que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, ya hemos hablado que Pablo apela a estas ilustraciones del pasado. ¿Sí? Hay una fórmula triple: la abuela Loida, la madre Eunice y Timoteo. Qué gran responsabilidad. Qué hermoso, ¿verdad? Es que los que ya tienen nietos digan: la fe no fingida estuvo en mí, estuvo en mis hijos y ahora están mis nietos. La gran pregunta, hermanos, es: ¿dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están los niños? Ahora los vemos niños que corren, que andan con el moco aquí, con la playera sucia, pero el día de mañana van a ser los pastores, los líderes, los predicadores. ¿Dónde están? Pero no solo hay que centrarnos en los niños, sino en nosotros mismos. Porque Pablo, por muy león de Tarso que se haya levantado para la gloria de Dios, sabía que estaba a punto de partir y el mensaje tenía que pasarlo a la siguiente generación, a Timoteo y a toda esa generación, Tito, Timoteo, etcétera. Pero hay una segunda preocupación, que no se quede en Timoteo, porque Timoteo tampoco va a ser eterno. Timoteo, encárgalo a otros, así como tú lo recibiste, estas buenas palabras, estas buenas noticias de manera fiel, pasa el relevo a la siguiente generación. ¿A quién? Esto encarga a hombres fieles. Me quiero detener un poco en este concepto, hombres fieles. No solo se trata de encargar responsabilidades en la iglesia, el servicio a quien tiene talentos o a quien tiene muchas ganas de servir. A veces en la iglesia universal hemos cometido ese error de tener muchos ministerios porque hay mucha gente activa, porque hay mucha gente que quiere participar. Pero la Biblia, fíjense cómo no dice encárgalo a personas talentosas. No. Es más, a Dios no le importa si tienes talentos o no. Cuando se tuvo que construir el tabernáculo en medio del desierto, dice que el Espíritu de Dios le dio sabiduría a los artesanos, a los que iban a construir el tabernáculo. Es decir, Dios no busca mi talento, Dios busca hombres fieles, Dios busca carácter, Dios busca madurez espiritual.
Y si no tengo la capacidad, si no tengo el talento, Dios me capacita. Y esto hay que enfatizarlo. Dios no busca tu talento, Dios busca tu fidelidad. Dios busca tu madurez, tu carácter. Entonces dice, hombres fieles, pero que sean idóneos para enseñar también a otros. Y aquí no está hablando que tengan esa capacidad de enseñar, porque podríamos contratar a cualquier maestro secular y que él se encargue de la enseñanza. No. Cuando dice que sean idóneos también para enseñar a otros, es porque están comprometidos con la fe en Jesucristo, es porque están comprometidos con el Evangelio. Es porque son idóneos en su carácter, en su corazón. Es porque todo lo que tienen lo reciben de parte de Dios y lo ponen a los pies de Jesucristo. Y entonces se cumple este fluir de la fuente espiritual, el precioso mensaje. Hermanos, qué hermoso es esto. Nosotros recibimos el mensaje, nos lo pasaron. A nosotros nos corresponde abrazarlo, no soltarlo, guardarlo fielmente, tener una fe no fingida, esforzarnos, guardarlo, hacer frente en medio de las aflicciones, avivar el don que Dios nos ha dado. Nos corresponde todo eso, pero ¿de qué sirve si no lo pasamos a otros? Una iglesia en libertad, y me recuerda al pueblo de Israel en el desierto. El pueblo ya era libre, ya había salido de Egipto, ya tenía la ley de Dios, pero después se levantó una generación que no conocía el nombre de Dios. Eso es triste, eso es tremendo, eso es para preocuparse. Amados hermanos, se trata de la iglesia de Jesucristo, no es un club social. Se trata del santo mensaje, no es la simple gnosis griega, son los misterios de Dios, es el precioso mensaje que nos fue encargado. Y se trata de un discipulado generacional. ¿Dónde están los Timoteos que van a pasar el mensaje a otros? ¿Dónde están esos servidores en la iglesia que dicen aquí estoy? Pero no solamente aquí estoy porque tengo disposición, sino aquí está mi vida guardada en integridad. Porque soy fiel, porque soy idóneo, porque tengo un carácter, el carácter de Cristo. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que van a pasar el relevo generacional? ¿Qué va a ser de la iglesia en 100 años si Dios nos permite vivir? ¿Qué va a ser de la iglesia? No quiero ver que pase como la iglesia en Europa, los lugares que eran templos evangélicos donde se predicaba la palabra y que guardaban multitud de personas. Hoy son antros, hoy son centros de perdición. ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Dónde están nuestros jóvenes? Me preocupa. ¿Dónde están nuestros hijos? Es que, ¿qué nos preocupa más? ¿Que nuestros hijos vean las caricaturas o que nuestros hijos vean la predicación? ¿Qué nos preocupa más? ¿Que nuestros jóvenes se diviertan, gocen la vida, gocen su juventud o que entreguen su juventud a Jesucristo? Es que es aburrido. Sí, sí es aburrido. ¿Y? ¿Algún problema? No me voy a esforzar por convencerlos de que la vida en Cristo es divertida. Y si es aburrida, tal vez. ¿Y algún problema? Es que no se trata de si es aburrido o divertido, se trata de que vemos a Jesucristo. En Jesucristo no es ni aburrido ni divertido, en Cristo Jesús es completud, es plenitud, es llenura, es el todo del hombre. Como decía o dice nuestro pastor, porque todo es un mensaje que tiene aquí vigente, basta de jugar a la iglesia y empecemos a hacer iglesia. Una iglesia responsable con el mensaje, una iglesia que predica la palabra, una iglesia que retiene la buena doctrina y una iglesia que encarga el mensaje a otros. Hermanos, no somos eternos.
El día de mañana, los pastores ya podemos no estar. Dios está llamando a su presencia a muchos. No importa si son jóvenes o si ya son grandes, Dios está llamando a su presencia a muchos. El día de mañana podemos ya no estar, pero no importa. Mientras esté la santa palabra de Dios aquí, mientras la palabra nunca falte en nuestro púlpito, mientras la palabra nunca falte en nuestros corazones, mientras no falten los profetas que se levanten a predicar el arrepentimiento y la santidad, la iglesia seguirá en pie y en libertad. ¿Dónde están esos Timoteos que van a pasar la estafeta a la siguiente generación? ¿Dónde están los que dicen, heme aquí, Señor, utiliza mi vida? ¿Dónde están los que dicen, sí, Señor, quiero ser íntegro, quiero ser fiel? ¿Dónde están? Gracias. Oremos al Señor. Ora ahí donde estás. Y mientras esta alabanza de fondo, reflexiona en lo que estamos diciendo. Reflexiona fuertemente en lo que estamos hablando. Entrégale tu vida al Señor. Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día. Vamos, Señor, aquí está nuestra vida. Aquí está nuestra vida. Alaba al Señor, alaba al Señor. Fluye, Dios. Sigue hablando a nuestros corazones. Ayúdanos, ayúdanos, Señor.